Nuevamente, buenos días. Soy la doctora Jazmín Margarita Gutiérrez Sandraca. Pertenezco al Colegio de Neonatólogos del Estado de Guerrero. En esta ocasión apoyaré coordinando el tema programación fetal y su impacto en la composición corporal neonatal, que nos dará la doctora Brenda Frías Madrid. Ella actualmente, bueno, ella es pediatra neonatóloga egresada del Instituto Nacional de Perinatología. eh, Hizo un curso en alta especialidad en terapia intensiva neonatal en el INPER, también en el instituto. Tiene una maestría en educación y maestrías en ciencias médicas en la UNAM. Del 2018 al 2020 realizó un Fellow Clinical Research en composición corporal en el Hospital John Radcliffe de la Universidad de Oxford con el consorcio de Intergrow. Actualmente, ella está adscrita a la unidad de cuidados inmediatos en el recién nacido en el Instituto Nacional de Perinatología. ¿Sí? Doctora, bienvenida. Iniciamos con su tema. Bueno, muchísimas gracias, Yasmin. Primero que nada, quiero agradecer, por supuesto, al doctor Moisés Quiles, al doctor Gaspar Escalada por su amable paciencia y, por supuesto, al comité organizador por invitarme a participar con ustedes el día de hoy con el tema de conociendo la programación fetal y su impacto en la composición corporal neonatal. Y bueno, pues he seleccionado este tema ya que la nutrición neonatal y materno-infantil nunca había cobrado tanta relevancia como hasta ahora. Esto se debe, pues, básicamente a todos los avances tecnológicos y a los estudios recientes que han permitido corroborar la relación entre la programación fetal con diversas alteraciones funcionales en el adulto. Es por eso que la óptima nutrición, tanto en la edad reproductiva como en los primeros años de vida, constituye pues el mejor comienzo, como sabemos, para toda la vida, para la vida del ser humano. Si bien se ha aceptado que una mujer embarazada prioriza las necesidades del feto y sacrifica sus propias reservas nutrimentales para asegurar su óptimo desarrollo, también se sabe que las malas condiciones nutricionales pueden inducir cambios duraderos en peso, en talla, en la composición corporal y la respuesta metabólica a lo largo en la descendencia principalmente, ¿no? Hoy en día, bueno, diversas instituciones y organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, la Health Network, el mismo Instituto Nacional de Perinatología, cuenta con grupos de expertos y diversos proyectos de gran interés en esta materia. Por supuesto que esto es por nombrar algunos, debe haber muchísimos más, ¿no? Que han llevado a la conclusión de que existen oportunidades particulares para la prevención efectiva de la obesidad y enfermedades enfermedades no transmisibles del adulto, asociadas antes y durante el embarazo, en la infancia temprana y en la adolescencia, como lo vamos a ver más adelante, que es considerado pues, el periodo previo al embarazo en las mujeres. Hoy en día, la Organización Mundial de la Salud, pues con base en el último informe relacionado con la programación fetal, contempla 3 hipótesis clave para el origen temprano del incremento en la adiposidad y trastornos asociados. Para corroborar estas teorías, pues hay diferentes grupos, trabajos, investigaciones en diversos consorcios y de nutrición temprana, que tienen enfoques metodológicos muy diferentes y que todos son complementarios y de los que vamos a hablar más adelante. Bueno, los objetivos de esta charla son, vamos a hablar brevemente del panorama mundial. Ya sabemos que la obesidad es un problema de salud mundial, no solo en México. Hablaremos un poco de la situación en México. Contemplaremos algunas definiciones respecto a la programación fetal, la epigenética, contemplando pues aspectos perinatales. Vamos a conocer las teorías de programación en el aspecto prenatal y postnatal, y posteriormente pues haremos énfasis en la composición corporal neonatal y mostrando algunos trabajos actuales al respecto.
Pues comenzando con el panorama mundial, ya sabemos, como comentaba, que la obesidad es un problema de salud a nivel mundial. Actualmente se reportan 1.5 billones de personas con sobrepeso. De estos 0.5 billones se reporta con obesidad. Y esto se le atribuye alrededor de 2.8 millones de muertes por enfermedades no transmisibles del adulto, ¿no? De acuerdo a la OCDE, bueno, de acuerdo a la OCDE, pues el 60% de la población perteneciente a esta, pues sufre con sobrepeso. En cuanto al panorama mundial, el panorama en México, pues es realmente alarmante. La incidencia de sobrepeso y la obesidad entre la población mexicana ha alcanzado niveles verdaderamente alarmantes, y aquí se reporta como el segundo lugar a nivel mundial en obesidad. Se habla de que el 73% de la población mexicana padece sobrepeso, el 30% obesidad, y de esta obesidad el 34% corresponde a obesidad mórbida en los adultos. Bueno, si consideramos que la población de México es de 128 millones de habitantes, entonces el 73%, estamos hablando alrededor de 90 millones de personas con sobrepeso, y cerca de 38.6 millones de personas con obesidad. Entonces es un gran problema. Y pues ahí no para el asunto. El problema es que eso se transmite también a la obesidad infantil, y actualmente, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se reportan alrededor de 39 millones de niños menores de 5 años con sobrepeso u obesidad. Esto en el 2020, ¿no? Más de 340 millones entre niños y adolescentes de 5 a 19 años para el 2016 ya padecían de alguno de estos trastornos. Y en México más de 4 millones de nuestros niños sufren con alguno de estos trastornos. Es decir, 1 de cada 5 tiene algún problema relacionado al sobrepeso o la obesidad. Hoy en día se señala que la prevalencia de sobrepeso en las mujeres embarazadas, esto ya son datos propiamente de las madres gestantes, dice que el 73% de ellas padecen sobrepeso u obesidad, y el 14.9% de las gestantes ya cursan con una obesidad en grado variable. Sin embargo, pues ahí no, esta problemática se ve incrementada con las carencias nutricionales adicionales, ¿no? Ya que se estima que las deficiencias nutricionales específicas en esta población llega a ser hasta del 50%, ¿no? El peso bajo al nacer se reporta alrededor del 9.7% de las gestantes con deficiencias específicas en vitamina D, en vitamina B12, en vitamina A, vitamina B12 hasta el 40%, yodo, zinc, entre otros. Bueno, en la etapa preconcepcional está fuertemente relacionada y vinculada al resultado del embarazo. Ya existen diversas investigaciones que señalan que el periodo antes de la concepción como crucial para la salud de generación en generación. Y se ha observado que la malnutrición preconcepcional dada por un déficit o exceso de los nutrientes puede predisponer para el riesgo no solo de enfermedades como ya se han estudiado, la hipertensión, el síndrome metabólico, la obesidad, sino que ya se asocian algunas enfermedades mentales específicas como el autismo, el trastorno del desarrollo mental, la hiperactividad, el trastorno de déficit de atención, entre otras. Además, bueno, ya se ha visto que estos periodos preconcepcionales y durante la gestación, pues son periodos de oportunidades cruciales para la intervención y prevención de la enfermedad. Sin embargo, muchas veces, aunque se logra la suplementación en el embarazo y se corrigen las deficiencias de nutrimentos maternos, esto puede no ser suficiente para mejorar la salud neonatal y los desenlaces en los lactantes y sobre todo en el adulto. Así como la desnutrición en las mujeres con sobrepeso al iniciar el embarazo, así como la desnutrición, la obesidad y el sobrepeso en las mujeres que presentan un incremento exagerado
de peso durante el embarazo, se establece una amplificación intergeneracional de la epidemia de obesidad y de enfermedades crónico-degenerativas como la hipertensión, enfermedades cardiovasculares y la diabetes. Es decir, se crea un ambiente de exposición desde el punto de vista fetal con programación para la salud y la enfermedad en el adulto. Eso es a lo que llamamos programación. Esta se define propiamente como un proceso en el que las células se desarrollan funcional y se adaptan al ambiente en respuesta a un conjunto establecido de comandos ejecutables, a menudo provenientes de la cromatina de la célula, de tal manera que se entiende como un proceso fetal de adaptación, de crecimiento celular orgánico, sistémico, en respuesta a diversos estímulos. Esto va a forzar al producto a desarrollar modificaciones que pueden preservarse en la vida postnatal. Es decir, se produce una serie de cambios agudos para asegurar de momento la supervivencia del producto. Sin embargo, en muchos casos predisponiéndole al riesgo de enfermedad y muerte temprana. En este contexto, las células contienen estas programaciones por acontecimientos en la vida temprana significativos. Reformulan la reprogramación, como se decía previamente, probablemente como adaptaciones para asegurar la supervivencia, que finalmente van a conllevar a la reproducción de enfermedades más adelante. Este es un ejemplo de cómo las experiencias nutricionales afectan esta programación y de aquí surge la hipótesis de origen fetal, en donde se propone que las alteraciones en el equilibrio natural de los factores ambientales, la nutrición fetal y el estatus endocrinológico resultan en adaptaciones durante el desarrollo que van a codificar permanentemente la estructura, fisiología y el metabolismo del organismo. De aquí la predisposición de cada individuo a presentar enfermedades cardiovasculares, metabólicas y endocrinológicas. Por ejemplo, aquí se esquematiza como las tres posturas de las hipótesis. Por ejemplo, en la que puede haber desnutrición fetal, una segunda donde puede haber sobrealimentación fetal y una tercera en la que se puede cursar con desnutrición fetal, pero sobrealimentación al nacimiento. En el primer caso, va a afectar al producto manifestándose como retardos en el crecimiento que van a por tipo insulinemia y pues predisponen a esta obesidad, no solo en el producto, sino en la descendencia. Una sobrealimentación, en este es el caso contrario, tenemos una hiperinsulinemia, hiperleptinemia y alteraciones hipotalámicas que finalmente conllevan al mismo desenlace. En el caso de cuando tenemos desnutrición, una desnutrición fetal, pero con sobrealimentación neonatal, puede haber alteraciones hipotalámicas, hiperfagia y deseamos con el mismo desenlace. Así que la programación fetal pues, se ha empezado a estudiar no solo a partir del producto, sino desde las etapas preconcepcionales, en donde ciertos mecanismos pueden ayudar a prevenir estas enfermedades. Es decir, una enfermedad puede ser una consecuencia de adaptaciones fetales, de malnutrición inicial, donde las células ya contienen estas programaciones por diversos estímulos durante la gestación y a pesar de ser perjudiciales para la vida post-reproductiva. En cuanto a la epigenética, nos explica cómo se producen estos cambios epigenéticos, donde pueden resaltar factores de diversa índole que tienen la capacidad de modular la expresión de los genes en un individuo sin alterar la estructura base de sus genes, influyendo de esta manera en la conformación del fenotipo. Es decir, la influencia en la expresión de los genes sin modificación estructural de los mismos puede hacer que se expresen o no, y puede ser de carácter múltiple, con un impacto variable dependiendo del momento en la aparición de la agresión y la intensidad del estímulo, así como la duración del mismo. Esta epigenética puede ser mediada por trastornos en la metilación del DNA, por la conformación de histonas, por microRNAs no codificables y por una serie de familias de proteínas denominadas citrullinas.
La programación fetal obedece a diversas circunstancias. Uno es la alteración en la nutrición materna. La segunda va a ser la influencia hormonal sobre las vías metabólicas y la disponibilidad de sustratos. Estos cambios pueden alterar el desarrollo de los tejidos fetales durante periodos susceptibles o de plasticidad y del desarrollo y bloquear de manera permanente transmisión de señales. Es decir, tenemos una exposición, ya sea prenatal o postnatal, con influencia a nivel hormonal, en el metaboloma, en el microbioma, epigenoma y posteriormente en el crecimiento para dar el fenotipo determinado, pero con deterioro de este mismo y desarrollo de alteraciones en la función inmune, no solo en el producto, sino en las siguientes generaciones. Un ejemplo obedece a la hipótesis del fenotipo ahorrador, que se considera una importante asociación entre la restricción en el crecimiento fetal, el desarrollo subsecuente de enfermedades crónicas, en particular a la resistencia de insulina y a la tolerancia a la glucosa. En recientes actualizaciones, esta teoría pues, nos habla de que los cambios adaptativos durante el crecimiento fetal en un estado de malnutrición materna se producen, como comentábamos, para ayudar a la supervivencia inmediata postnatal, mediante modificaciones en las tasas de crecimiento, alteraciones en órganos específicos, hígado, páncreas, etcétera, en músculo esquelético, que pueden ser benéficas solo a corto plazo, pero que posteriormente van a conllevar un medio de alteraciones nutricionales, predisponiendo al producto a la resistencia a la insulina, dislipidemia, diabetes, hipertensión y obesidad. En el caso de la obesidad y las enfermedades no transmisibles, el riesgo se presenta dependiendo del momento en el que ocurra la disrupción en el desarrollo de la vida temprana, por lo que las modificaciones epigenéticas de prenatal, antenatales y postnatales van a impactar en los procesos fetales, los procesos de maduración, partiendo de la salud de gametos masculinos y femeninos. El ambiente de la madre durante la gestación es trascendental y así las condiciones pueden impactar a nivel intrauterino en el tamaño y morfología de las estructuras, los tejidos y la irrigación sanguínea, asimismo en la oxigenación y la perfusión placentaria. Así, el transporte de los nutrimentos puede verse aumentado en una mayor proporción hormonal a la insulina, leptina y cortisol, como producción de factores de crecimiento. Puede haber alteración en los factores de crecimiento o la producción de citocinas específicas. Posteriormente tenemos una alteración del entorno materno-fetal con programación de tejidos y órganos por adaptación a ese entorno intrauterino y causando finalmente adaptaciones a todos niveles, en músculo esquelético, cerebro, riñón, páncreas, tejido adiposo, etc. Con una disrupción en la etapa temprana del desarrollo. Decíamos que a lo largo de la historia se han presentado exposiciones ambientales extremas, de las cuales se ha podido observar impacto en las siguientes generaciones, involucrando los procesos de nutrición, las situaciones de estrés, exposición al tabaco, y bueno, ahora con todo lo que está ocurriendo en el mundo, pues no menos común las exposiciones tóxicas dadas por contextos de guerra, y otros factores, ¿no? Dependiendo del momento en el que se da la transgresión o la exposición ambiental extrema, será el daño causado al órgano específico. Aquí tenemos de manera general esquematizada todas las alteraciones que puede haber a los diferentes niveles. Sin embargo, cuando hay la alteración se da, la desnutrición o malnutrición se da durante el primer trimestre, vemos que el producto es más predisponente a cursar con enfermedades coronarias, hipertensión, dislipidemia y obesidad. Cuando tenemos una transgresión durante el segundo trimestre, básicamente enfermedades pulmonares y renales. Y en el tercer trimestre hay una mayor predisposición para diabetes, depresión, autismo, desórdenes mentales, básicamente. Existe
impacto sistémico por las carencias. Decíamos, no solo la sobrealimentación está siendo un problema de salud, ahora las carencias asociadas a esta malnutrición pues son determinantes, en donde nuevamente van a influir importantemente los factores prenatales, y este factor prenatal pues nos condiciona alteraciones a nivel del músculo esquelético, condicionando hipertensión pulmonar y síndrome metabólico. Se observa que la deficiencia de diferentes nutrimentos altera el crecimiento y desarrollo fetal, impactando de manera negativa en todos los aparatos y sistemas. Por ejemplo, las deficiencias de hierro, de zinc y calcio ocasionan adaptaciones hormonales, y las deficiencias de vitamina B12 promueven básicamente alteraciones en la regulación epigenética significativas en esta etapa. Ante las carencias se pueden observar diversos resultados adversos a corto y largo plazo. A corto plazo, los que vamos a encontrar va a ser abortos espontáneos, muerte prenatal, defectos en nacimiento, productos pequeños para la edad gestacional o un nacimiento pretérmino. Sin embargo, a largo plazo, incrementa el riesgo de muerte, alteraciones en el crecimiento nuevamente, alteraciones en la composición corporal, con compromiso cardiometabólico, pulmonar y alteraciones en el sistema inmune, entre otros. En lo particular, esta parte a mí me llama mucho la atención y me encanta, y es que algunas de las improntas genómicas asociadas con las carencias o aumento en los sustratos alimentarios son relacionadas con la mamá. Por ejemplo, un consumo elevado de grasas saturadas y azúcares refinados por parte de la mamá gestante pasa esos sabores que son percibidos por el bebé mediante el líquido amniótico e influyen en el desarrollo de receptores cannabinoides en el núcleo accumbens, conocido como el centro del placer, ¿no? Permitiendo esa transmisión de señales directamente hacia el producto. Como consecuencia, en la experiencia extrauterina, con estos alimentos y su sabor, llevarán al niño a preferir este tipo de alimentos, altos en grasa, en azúcar, en sal, con una tendencia adictiva difícil de superar. Esto debido a que ciertos tipos de alimentos pueden tener un potencial adictivo, principalmente aquellos con alta carga palativa, desencadenando reacciones químicas en el cerebro que van a inducir al placer y a la satisfacción con el tipo de alimentos que se está consumiendo, y ya que activan el mismo centro de recompensa en el cerebro que un adicto a una sustancia nociva, es muy difícil romper con esta cadena o con este patrón adictivo. Bueno, la ganancia de peso excesiva durante el embarazo, como hemos visto, tiene un impacto trascendente en la aparición de enfermedades no transmisibles, sobre todo si la ganancia de peso materno fue durante el primero o el segundo trimestre. Esto se asocia con mayor adiposidad, mayor índice de masa corporal y menos masa magra en la infancia. Aquí que algunos estudios y diversos ensayos hayan intentado hacer algunas intervenciones durante el embarazo. Hay un estudio importante se llama un ensayo de BIMI, en donde se incluyen más de 2,000 mujeres, y en todas ellas con sobrepeso. Eran gestaciones únicas, y las intervenciones que se hicieron fue cambiar el estilo de vida con limitada ingesta de azúcar y grasas saturadas, mayor actividad física. Y en este caso, lo que se logró fue reducir un aumento de peso gestacional. Sin embargo, los desenlaces a largo plazo, como la mortalidad, las enfermedades no transmisibles, no fue posible modificarlas. Estas intervenciones encaminadas a modificar la nutrición materna y las cantidades de los sustratos pueden contribuir a modificar el estado de salud posterior del producto. Sin embargo, no lo es todo. Y de ahí que surjan otras teorías de la programación fetal, como las hipótesis de crecimiento postnatal acelerado y la hipótesis de discordancia de las trayectorias del crecimiento pre y postnatal. Es decir, podemos tener un niño con retraso en el crecimiento
intrauterino y debido a las estrategias postnatales de alimentación, bueno, pues predisponer a este tipo de enfermedades. Como datos generales, en los países en desarrollo se reporta alrededor del 18% de recién nacidos con prematurez. Y estos prematuros además presentan desnutrición. En México, alrededor del 10 al 20% de los recién nacidos con pretérmino tienen alguna alteración y eso nos lleva a crear metas a corto plazo. Estas metas que nos ayudan a establecer un crecimiento rápido y a una adecuada retención de nutrientes, tratando de mantener unas curvas de crecimiento semejante in útero, aunque como sabemos casi es imposible o es muy poco, en muy pocas ocasiones logramos esto. Esto con la finalidad de mejorar el neurodesarrollo, de disminuir alergias, de disminuir enfermedades cardiovasculares y diabetes. El objetivo nutricional es este, ¿no? Mantener a nuestro bebé en un percentil 50 y sería como lo ideal y seguir el crecimiento a lo largo de la vida. Sin embargo, en estos recién nacidos pretérmino, con esa finalidad de favorecer el crecimiento a corto plazo y la retención de nutrientes, cuando se han creado diversas estrategias que ya se ha visto que son efectivas para disminuir mortalidad, como el catch-up, ¿no? Que en donde consiste en llevar a nuestro bebé dos carriles percentilares arriba del inicial o del basal. Sin embargo, pues bueno, ya el crecimiento acelerado que ocurre en momentos cruciales del desarrollo temprano puede tener algunos efectos adversos y entonces ya entramos en otra disyuntiva y en otra problemática. Entonces, el catch-up, ¿cuándo se debe hacer? ¿A qué paciente se debe hacer? ¿Cómo lo debemos hacer? Entonces, estas teorías de programación fetal proponen el crecimiento de recuperación postnatal acelerado, llamado el catch-up, cuyo proceso fisiológico es fundamental en los recién nacidos pequeños para la edad gestacional o con restricciones para alcanzar una talla final normal, se caracteriza por un incremento en el porcentaje de grasa corporal desproporcional. En sí, el catch-up por sí solo no puede explicar los orígenes tempranos de la obesidad, pero sí una importante asociación, ya que mientras más rápido sea la ganancia de peso, pues mayor es el riesgo de obesidad en la infancia. Estas son como las teorías ahora que han surgido a partir de estas alimentaciones agresivas y por eso es importante seleccionar bien el tipo de pacientes que van a hacer, a los que vamos a dar este catch-up y debemos seleccionar a aquellos pacientes con alto riesgo de mortalidad. Porque ya se ha visto que una rápida ganancia ponderal pues induce al mayor riesgo de obesidad en la infancia, mayor ganancia de peso en las primeras 2 semanas, se correlaciona con una resistencia a la insulina posteriormente y el rápido incremento de peso durante principalmente los primeros 4 meses de vida condiciona un mayor riesgo de sobrepeso a los 7 años de edad. Debido a que en términos generales, esta falta de correspondencia entre los entornos nutricionales prenatales y postnatales puede determinar las características y la gravedad de la respuesta programada, así como la susceptibilidad a enfermedades no transmisibles. Hay diversos estudios que se han hecho para tratar de modificar estas conductas y, bueno, darle mayor auge a la lactancia materna como hoy en día. Ese es un estudio ya muy viejo, pero es de los primeros estudios que se hicieron en relación a la lactancia materna como protector para estas enfermedades no transmisibles. El objetivo fue evaluar el impacto de la lactancia materna en el riesgo de obesidad y el riesgo de sobrepeso en los niños al momento de ingreso a la escuela. Este es un estudio este es un estudio de encuesta, es transversal y se realizó en el sur de Alemania. Aquí se lograron recopilar talla y peso de 134.577 niños y de ahí se obtuvo una submuestra de 13.000 niños en los que se evaluaron los factores de alimentación temprana, la dieta, el estilo de vida. Las principales medidas de resultado fueron sobrepeso, la obesidad,
y la lactancia materna. En este caso, los resultados de la prevalencia de obesidad en niños que nunca habían sido amamantados fue el de 4.5 frente a 2.8%, del 2.8% en los niños que recibieron algún amamantamiento. Se identificó un claro defecto en dosis-respuesta en la duración de la lactancia materna sobre la prevalencia de la obesidad, en donde la prevalencia fue de 3.8 para aquellos niños que solo recibieron al menos 2 meses de lactancia materna, entre los que recibieron 3 y 5 meses 2.3, así hasta 0.8 a los que recibieron más de 12 meses, ¿no? Creando una relación inversamente proporcional. Se encontraron además las relaciones similares con la prevalencia del sobrepeso. La lactancia materna siguió siendo un factor protector significativo contra el desarrollo de la obesidad en el punto 79.75. De ahí se concluye que en países industrializados el promover la lactancia materna prolongada puede ayudar a disminuir la prevalencia de obesidad en la infancia, dado que los niños obesos tienen un alto riesgo de convertirse en adultos obesos. Tales medidas pueden ser preventivas y eventualmente resultar en una reducción en la prevalencia de enfermedades cardiovasculares. Este hallazgo se ha repetido en muchos estudios observacionales que han fortalecido los esfuerzos para promover, proteger y apoyar cada vez más la lactancia materna, y de estos estudios surge la hipótesis de la proteína temprana. ¿Qué es esto? Ya que el efecto protector de la lactancia materna podría deberse, al menos en parte, a un efecto de programación duradero del suministro mucho mayor de proteínas en los bebés alimentados con fórmula infantil convencional en comparación con los bebés amamantados. Esta hipótesis de proteína temprana, donde se ve claramente, se ha corroborado en algunos estudios, en donde los lactantes alimentados con fórmula tienen una ingesta de energía ligeramente mayor que los alimentados solo con leche materna exclusiva. Sin embargo, lo que sí se ha visto es que tienen un mayor costo de energía para el crecimiento, es decir, menor eficiencia energética en aquellos lactantes alimentados solo con fórmulas. En contraste con la diferencia relativa de la pequeña ingesta de energía, la alimentación con fórmula convencional proporciona entre un 55 y un 80% más de proteína cruda. Esto hace que, pero esto calculado con base en la ingesta total de nitrógeno, lo que puede hacer que estas fórmulas creen resistencia intestinal, que haya una mejor digestión de estas y que se excreten generalmente en forma intacta en heces, sin que sean aprovechadas propiamente por el organismo. Entonces ya hablamos y reconocimos pues que la adiposidad al nacer en los primeros meses de vida está influenciada por el estado del peso y el ambiente intrauterino, pero la nutrición postnatal también está asociada con el crecimiento y la composición corporal. Y esto puede desempeñar un papel importante en el metabolismo y la programación de la nutrición en el lactante. Así, pues hoy en día se propone que la composición corporal, más que los índices basados solo en peso y talla, debe ser la base para diagnosticar obesidad en diferentes grupos de edad. Aunque pocos son los estudios que han evaluado la composición en esta etapa de la vida, o en algunas ocasiones se carece de una metodología apropiada. Algunos estudios han medido masa grasa y masa libre de grasa al nacer durante los primeros meses con equipos de pletismografía y por desplazamiento de aire, el cual es un método validado ya para la evaluación en estos grupos de pacientes. Este es un estudio que se realizó en el Instituto Nacional de Perinatología por Ameliadi Rodríguez y la doctora Otilia Richard y colaboradores, en donde se estaba evaluando la acreción placentaria. La acreción de la
masa grasa durante los primeros meses de vida en los recién nacidos alimentados con leche materna exclusiva. Para este estudio se seleccionaron mujeres con embarazos únicos, sin comorbilidades. Este es un estudio, un análisis secundario de una corte de mujeres gestantes que se realizaron en el instituto. Estas mujeres no tenían ninguna medicación en el embarazo, como metformina o prednisona, que pudieran afectar el metabolismo o la composición corporal. Fueron seleccionadas consecutivamente y hasta se les dio seguimiento hasta la resolución del embarazo con las mediciones al mes, a los 3 meses y a los 6 meses de vida. Entonces, de una corte inicial de 263 recién nacidos medidos por pletismografía, bueno, se les dio seguimiento al mes, a los 3 meses y a los 6 meses. Finalmente, los 92 pacientes fueron los que completaron esas 3 mediciones. Todos los resultados fueron recopilados, se analizó la edad materna, el peso pregestacional, el índice de masa corporal y la ganancia de peso a lo largo del embarazo. Aquí vemos las edades gestacionales promedio, en este caso se valoraron recién nacidos de término y sin comorbilidad asociada. La media se encontró en 38.5 semanas de gestación, con una media de peso de alrededor de 2,959 gramos. Y lo que se vio fue que una ganancia obviamente de peso consecutivamente durante las visitas. La duración media de la lactancia fue alrededor de de 5 a 6 meses. De 5 a 6 meses. Y bueno, aquí se analizaron el porciento de masa grasa, la cual obviamente se vio que había un incremento gradual. Esta es la medición al primer mes, los 3 meses y a los 6 meses. Obviamente con el incremento de la edad gestacional y la ganancia de peso, el porcentaje de masa grasa fue incrementando, que esto es consistente con los demás estudios. Sin embargo, la mayor regresión de masa grasa fue a los 3 meses de edad, con una disminución importante hacia los 6 meses de edad. Y esto es lo que en algunas ocasiones explica las diferencias entre los recién nacidos amamantados y los recién nacidos que reciben fórmula, en donde aquí, por ejemplo, vemos un crecimiento acelerado en los primeros meses. Sin embargo, a los 6, 8 y 12 meses de edad ya se ve una disminución de ese crecimiento, obviamente con incremento gradual en los porcentajes de grasa, pero acordes al peso neonatal. De este estudio se concluye que pues, hay una evidencia sobre la influencia de la lactancia materna en la composición corporal en los recién nacidos sanos, que la creación o acumulación de masa grasa es mayor en los lactantes, sobre todo que reciben leche materna exclusiva, pero sobre todo en los primeros meses de edad y después se va estabilizando, y que se observa que una porcentaje mayor de masa grasa, más alta desde la semana 11 hasta la semana 38 de edad en los lactantes pues, alimentados con leche materna exclusiva. Y bueno, ahora me gustaría presentar otro estudio relacionado con la composición corporal, brevemente. Y este es un estudio realizado por el consorcio de Intergrowth. Es un proyecto internacional que conformado con una red global y multidisciplinaria que incluye más de 300 investigadores que proviene de más de 27, de múltiples investigadores provenientes de más de 27 instituciones en alrededor de 18 países a nivel mundial. Está dedicado a mejorar la salud perinatal globalmente y comprometidos a reducir las millones de muertes evitables infantiles que ocurren como resultado ya sea de un parto prematuro o retraso en el crecimiento intrauterino.
Este consorcio, bueno, ya cuenta con diversos estudios relacionados, asociados al crecimiento fetal. Este es el primer estudio en donde se hizo un seguimiento fetal, estableciendo los estándares de crecimiento para niños analizados desde menos de 14 semanas de gestación. Se ha hecho el seguimiento de todos los recién nacidos con visitas a los 12 meses y 2 años para evaluar el neurodesarrollo, y unos otros estudios posteriores con el seguimiento postnatal de recién nacidos pretérmino y de término, para así establecer pues los estándares de crecimiento, ¿no? Que ya son pues ampliamente conocidos, y que incluso la Organización Mundial de la Salud ha incorporado a su base, ya que, por ejemplo, cuando fue la epidemia de Zika, bueno, los estándares de crecimiento que se utilizaron para detectar la microcefalia, pues fueron los estándares del Intergrowth. Y bueno, el último, el de recién nacido, la medición de la composición corporal en recién nacidos de término y pretérmino, para establecer los estándares de acreción de porcentaje de grasa, de masa grasa y masa libre de grasa a diferentes edades gestacionales. Decía, este es un consorcio, actualmente se encuentran trabajando en conjunto con alrededor de 18 países, y los estándares pues se han ido. Uno de los objetivos importantes de este consorcio fue dar a conocer los estándares y pues diseminarlo, y que fueran cada vez más utilizados. Hoy en día estos estándares se han empleado en más de 183,000 ocasiones en más de 195 países, y pues con una adecuada aceptación. Entonces, en cuanto al estudio de composición corporal, el objetivo fue describir la composición corporal de recién nacidos e identificar qué proporción antropométrica, el peso-talla, el índice ponderal, predice mejor la masa grasa y la masa libre de grasa. Este estudio se realizó en 2 fases. Inicialmente se incluyeron todos los recién nacidos incluidos en el estudio de Intergrowth, que son alrededor de 20,500 niños, pero de ahí se fueron seleccionando. Se utilizó pletismografía para estimar el porcentaje de masa grasa y masa libre de grasa, y se obtuvieron todas las mediciones de peso y talla previa estandarización de los investigadores, y haciendo una correlación con los estándares ya establecidos. Entonces, aquí posteriormente se hizo una nueva selección, y finalmente quedaron 247 pacientes que ya seleccionando aquellos embarazos de bajo riesgo para pues tener una muestra más uniforme. En este caso se determinaron los pesos, tallas, el porcentaje de masa grasa y la masa libre de grasa. Aquí se generaron gráficos para cada una de ellas usando las submuestras prescriptivas de 247 recién nacidos. Y bueno, aquí en estas gráficas se evidencian que la masa libre de grasa y la masa grasa incrementaron consistentemente en la última etapa del embarazo, y que y se pudieron establecer estos patrones de incremento de acuerdo a la edad gestacional. Aquí también hubo un aumento consistente durante la última etapa del embarazo. Con el incremento de la edad postnatal, hubo una disminución estadísticamente significativa de la ganancia de peso y la masa libre de grasa para niños y niñas, sin diferencia en los porcentajes de masa grasa y grasa corporal. También en los recién nacidos en los prematuros se mostraron pequeñas diferencias en los porcentajes de grasa corporal y la masa grasa comparada con aquellos recién nacidos de término. En este caso se plotearon todas las mediciones de la composición corporal,
tanto de recién nacidos pretérmino como de término, permitiendo así establecer carriles percentilares y de ahí sacar algunas mediciones referencia para estos recién nacidos y crear nuevos estándares que nos permitan hacer las comparaciones con cuando hacemos este tipo de mediciones. Las conclusiones de este grupo fue que el peso y talla predice mejor el porcentaje de masa libre de grasa y masa grasa en el recién nacido. Bueno, este índice de peso-talla predice mejor y existen patrones diferenciales para para la composición corporal por sexo, por edad gestacional y tamaño al nacer. De ahí que surgiera como pues el interés por establecer los carriles percentilares y los estándares cuando se realizan estas mediciones. Un estudio reciente que se está haciendo es la determinación de los fenotipos y los regímenes alimentarios y la composición corporal en la infancia temprana. Pues con la finalidad de tener unas mediciones estandarizadas y de dar mayor evidencia para la prevención principalmente de la obesidad. Este estudio de composición corporal tiene como objetivo medir la composición en los recién nacidos prematuros y obtener información sobre las deposiciones de grasa según las prácticas alimentarias. Así como en este caso también la composición corporal se ha medido por pletismografía y que nos permite medir la masa grasa y la masa libre de grasa de una forma segura y no invasiva. Aquí también el objetivo es describir patrones de composición corporal en los fenotipos de recién nacidos prematuros tardíos y en los recién nacidos a término. En este estudio es un estudio prospectivo, observacional y multicéntrico, en donde se da seguimiento desde el nacimiento a estos recién nacidos. Se hacen las mediciones en el caso del recién nacido pretérmino, al nacer, al llegar al término y a los 3 meses. Y en el caso del recién nacido de término, al nacimiento y a los 3 meses de edad. Sin embargo, si tienen estancias hospitalarias prolongadas, se les da el seguimiento semanal de acuerdo a los estándares del Intergrowth. Estudio de composición corporal, para esto se tuvo que hacer un registro. Actualmente participan alrededor de 18 países y entre ellos México en el Instituto Nacional de Perinatología. Se hace el registro online y se hizo la diseminación de un curso online. De hecho, queremos invitarlos a participar. Esta es la liga y en esta página ustedes pueden ingresar. Hay un curso online interactivo y es e-learning y pueden obtener, bueno, ya al acreditar el curso, pues se obtiene una constancia de la Universidad de Oxford y de Global Health Network. Para este estudio se hicieron las estandarizaciones de los investigadores para las mediciones antropométricas de circunferencia cefálica, para el peso y para la medición de la longitud de estos recién nacidos. Todos estos comparados con los estándares de crecimiento de Intergrowth ya establecidos. Para la composición corporal, bueno, se hacen durante la visita en las terapias intensivas, se identificaba al paciente para integrarlo al estudio, se conseguía el consentimiento informado con las mamás y finalmente se hacía la medición por pletismografía con los seguimientos que ya les había comentado. En este estudio ya son parte de los resultados. Inicialmente se enrolaron 556 recién nacidos de término y 429 pretérmino. Debido a múltiples circunstancias, se perdieron algunos pacientes durante el estudio y actualmente está conformado por 352 recién nacidos de término y 233 pretérmino. En este estudio se han plotado todas las mediciones, tanto de perímetro cefálico como las de composición corporal,
Todas las mediciones se han comparado con los estándares, decíamos, del Intergrowth, y la finalidad de la composición corporal es determinar cómo se van comportando de acuerdo al fenotipo alimentario y finalmente compararla también con los estándares previamente establecidos por el grupo. Estos son estudios todavía, son resultados preliminares, por eso ya no mostramos más, no voy a mostrar más respecto a la composición corporal, pero se está trabajando actualmente pues ya en la publicación de los estudios. Esperamos pronto tener ya estos resultados para la consulta. Este es un grupo, les decía, multicéntrico. La sede de este estudio ha sido el centro coordinador es en Oxford, y a través del profesor José Villar y Stephen Kennedy, pero es un grupo multidisciplinario. Como parte del grupo de México está el doctor Jorge Arturo Cardona Pérez, la doctora Alejandra Coronado y Octavia Pecha. Como conclusión, podemos ver que además de la inversión de la exploración en los predictores metabólicos y de otro tipo de crecimientos fetales y los resultados de salud asociados, parece valioso toda esta información que se recopila para futuras intervenciones ya enfocadas a la disminución de las enfermedades no transmisibles del adulto. La nutrición postnatal juega un papel crucial y está asociada con el crecimiento y la composición corporal, y estos pueden desempeñar un papel importante en el metabolismo y programación de la nutrición de los recién nacidos y el lactante. Entonces, estas mediciones deben hacerse rutinarias. Incluso se está proponiendo la composición corporal como una medición, obviamente por el equipo, el costo del equipo, y a veces complica esto, pero pues se está tratando de dar más auge, más difusión a estas mediciones. También existe una oportunidad importante, preventiva, considerable con todas las intervenciones postnatales, no solo prenatales, que ya vimos que todo suma, ¿no? No son exclusivas. Muchísimas gracias. Jazz. Muy bien, doctora. Pues empezamos con preguntas y respuestas. La doctora Paulina Briceño le pregunta dice, mi duda es en relación a que mencionaba que los niños con retraso en el crecimiento intrauterino y lactancia materna por ejemplo, madre diabética que ocasiona incremento acelerado de peso postnatal, tienen mayor riesgo de obesidad y enfermedades metabólicas. ¿Cómo sería la mejor forma de garantizar incremento de peso en los niños con retraso en el crecimiento intrauterino sin aumentar su riesgo metabólico? Bueno, hoy en día se está trabajando en el fomento de la lactancia materna exclusiva. Y bueno, ahorita en lugar de utilizar, o sea, las fórmulas fortificadas o los fortificadores, se está tratando de fortificar la leche materna con la misma leche materna. Es decir, se extraen los lípidos de la leche humana, las proteínas, y entonces al momento de dar esta lactancia, esa leche humana se fortifica con las mismas proteínas y lípidos de la mamá. Entonces, pues eso quisiéramos saber, ¿verdad? Tener esa respuesta, queremos esa respuesta, y la verdad es que creo que al momento no la hay. Sigue mucho investigándose al respecto, pero lo último que se está haciendo pues es tratar de fortificar la leche humana con las mismas proteínas, lípidos y composición de la leche materna. Vaya, interesante. Otra pregunta, José Manuel Carmona Colín pregunta, ¿cuál es el peso normal de riesgo? ¿Cuál es el peso normal de un bebé y el peso más bajo? ¿Cómo? Creo que preguntan, yo creo que se debe de referir que si es al recién nacido, ¿sí? ¿Cuál es el peso normal de un bebé recién nacido y el peso que consideramos más bajo? Bueno, depende de la edad gestacional, ¿no? Sí, así es.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, un peso bajo al nacer es menor de 2.500 gramos, ¿verdad? Y el peso más bajo, pues ya ves que lo consideramos de acuerdo a las semanas de gestación, varía. Otra pregunta, también comenta o pregunta, ¿cuáles son los factores de riesgo en el embarazo? Como los factores de riesgo para las enfermedades. ¿Cuáles son los Bueno, factores? como ya lo vimos, ¿no? Las diabetes es un factor importante. Todas las exposiciones extremas, incluso desde el medio ambiente, desde exposiciones al tabaco, por ejemplo, ¿no? Decíamos hoy en día, incluso con la guerra puede haber algunas exposiciones tóxicas, algunas, todas las enfermedades no transmisibles, la propia obesidad, pues, la malnutrición de la mamá, ya sea carenciales o por una sobrealimentación, pues son factores importantes. Así es. Pregunta Celia Medina Márquez, ¿a partir de qué semana? Perdón, se perdió. ¿A partir de qué semana o edad se puede realizar la medida de la composición corporal? ¿Y hay gráficas o parámetros de comparación? Pues es que realmente se están creando esos estándares. Pues por ejemplo, en el grupo del Intergrowth, la edad gestacional menor fue la de 32 semanas, porque pues muchas veces los menores a esas edades gestacionales requieren algún tipo de apoyo, ya sea ventilatorio o soluciones intravenosas. Entonces, el grupo, ahorita lo que se ha estado haciendo es medir a partir de las 32 semanas de gestación y precisamente, pues no hay unos estándares como tales para esos menores, esos prematuros. Apenas están haciendo, en el grupo de Intergrowth se hicieron las mediciones hasta las 34 semanas y lo que se ha hecho es, con estos estudios de las mediciones de las 32 a las 40 semanas, se crean las curvas de crecimiento, los estándares, y entonces se hace una estimación hacia los extremos, hacia las edades extremas. Es decir, siguiendo la curva se estima cómo sería ese porcentaje de masa grasa o de masa libre de grasa hacia edades menores. Pero eso pues esperamos contestarles pronto con el nuevo estudio que se está haciendo y esos resultados en donde la edad gestacional menor fue de 32 semanas. Ok. Doctora, yo sí me gustaría hacerle algunos comentarios con toda la plática, ¿verdad? Creo que con todo lo que nos ha dicho, yo creo que es importante continuar haciendo equipo con ginecología y obstetricia para un control prenatal efectivo, porque pues con lo que usted nos está comentando, es muy, muy importante tanto una desnutrición como una obesidad antes de embarazarse, ¿verdad? Quizás seguir insistiendo ahí con ginecología. Otro de los comentarios es que no sé si hubiera una oportunidad de intervenir con una modificación en las leyes de trabajo, si valdría la pena aumentar el tiempo de lactancia materna. Sabemos que por lo regular son 6 meses otorgados, ¿no? De 1 hora de lactancia materna. Entonces, después de que termina el permiso de los 3 primeros meses, de ahí entran 6 meses que dan de 1 hora de lactancia materna. Puede ser al inicio o al final de la jornada laboral, pero con lo que estamos viendo y es sabido que la lactancia materna es muy importante, no nada más en ese principio, sino para toda la vida. ¿Valdría la pena modificar ahí algunas leyes Sí, por para que supuesto. se Yo creo que, abarcaran, ¿no? claro, todos los esfuerzos que se están haciendo, diferentes pues, centros de investigación y diferentes consorcios, pues van enfocados en este sentido, ¿no? De brindar mayor información y así cambiar
modificar nuestras prácticas habituales, ¿no? Ese es como un objetivo quizá muy ambicioso, pero esa es realmente la finalidad. Y pues esos 6 meses son aquí en México, ¿no? En otros países, por ejemplo, Inglaterra, en Europa, el tiempo de permiso de lactancia es de 1 año y pues en algunos más desarrollados hasta 18 meses, ¿no? Entonces, pues sí, sin duda es importante, brindar los espacios, modificar este tipo de conductas, las leyes, y bueno, con algunos trabajos y en algunos países sí se ha logrado modificar leyes con base en resultados de diversos estudios, ¿no? Uno de ellos es la lactancia, pero hay otras prácticas que se han podido modificar, y principalmente en los centros donde son referencia, no solo para nivel nacional, sino a nivel internacional. Ok, doctora, pues yo creo que a quien le corresponda, ¿verdad? Alzar la voz y tratar de intervenir de manera favorable para las mamás y los pequeños principalmente. Creo que tendría un gran impacto a nivel, pues en un futuro, porque no nada más es en la etapa infantil, sino que quizá si mejoramos todos estos aspectos, en un futuro tendremos quizá menos obesidad, menos diabetes, menos hipertensión. Sí, yo sé, son sueños guajiros, pero quizá si se modifica, quien tenga que hacerlo, ojalá y nos pueda apoyar. Este, eh, otra, otro comentario, otra pregunta. No sé si usted tenga el dato de algún tratamiento que sea, o algún fármaco que esté más autorizado para las mamás con obesidad, ¿sí? O con sobrepeso, y que no afecten al recién, bueno, al feto, no al recién nacido, sino al feto en etapa del embarazo. Pues ahorita sí hay varios en investigación. Realmente no, respecto a las mamás no podría decirles como mucho. La verdad es que nuestra investigación ha sido como en ese sentido. Sabemos que hay sí algunos, realmente con lo que se cuenta hoy en día, todas se han visto que interfieren y que hay una influencia en la composición corporal, pero en realidad no lo sabría decir. Perdón, desactivé el micrófono, pero pienso que tendría que intervenir también el servicio de nutrición, aparte de ginecología, ¿verdad? Para que nos oriente, o para llevarle un mejor control de la embarazada, y tener los medicamentos disponibles que afecten menos al feto. No, claro, y por ejemplo, todos estos estudios, por ejemplo, y incluso en el instituto, llevan un manejo multidisciplinario, ¿no? No es solo, son nutriólogos, son neonatólogos, hay ginecólogas, hay médicos materno-fetales, para pues tener como mayor control de todo, pues del embarazo, de lo que ocurre durante la gestación, y establecer cuál es la influencia de acuerdo a los fenotipos alimentarios, una serie de medicamentos, y que se han visto que tienen un gran impacto, ¿no? O sea, ahorita los que sabemos que sí hacen, ya sabemos que antibióticos, ya sabemos que la metformina, la insulina, todo eso tiene un impacto negativo en este tipo de padecimientos, de la obesidad, o una influencia importante en sobrepeso y obesidad, por todas las alteraciones a nivel de microbioma, de la transmisión de señales, pero pues como que hace falta estudiar más cuáles están a favor, cuáles no podrían afectar, ¿no? Y pues sí, sin duda tiene que ser un abordaje multidisciplinario,
en donde todos trabajar en conjunto. Yo creo que se está haciendo poco a poco, ya se hace en algunos centros, pero yo creo que en cada unidad hospitalaria debería hacerse de esta manera. Sí, claro. Bueno, déjeme ver si hay alguna pregunta más. Preguntan, dice, ¿podría compartir el enlace para realizar el curso de entrenamiento para antropometría de Intergrowth y poder participar en su investigación? Ahí Sí, nos claro. piden el apoyo. Sí, para que Claro, se nos los enviamos mande el al... link. Ok. Doctora, ¿usted tendría alguna propuesta para modificar y mejorar el cuidado prenatal? Usted, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a lo que ha investigado. Yo creo que hay muchísimas cosas que podemos mejorar en cada centro, incluso siempre es perfectible. Hoy en día se ha trabajado muchísimo, o sea, hay muchísima investigación al respecto, no solo, o sea, esto es como una pecata minuta de lo que incluye esta programación fetal y pues las alteraciones, o sea, impacto en la composición corporal es como una pequeña parte. Yo creo que tenemos una amplia gama desde lo que comentábamos del cuidado prenatal, a nivel de lactancia, las políticas, la modificación de las políticas y el marco aquí nos ponen, ¿no? Que el marco legislativo ya existe para proteger a la mamá trabajadora, sí, pero creo que también eso es perfectible, ¿no? Hablábamos de tiempos, hablábamos de espacios, entonces por supuesto que hay muchísimas oportunidades. Creo que es importante seguir con este tipo de trabajos, con la investigación, para así cambiar día a día nuestras prácticas. Yo creo que la neonatología es pues siempre hemos dicho, ¿no? Que lo que decimos ahorita, los 50% es verdad, el 50% mentira, porque mañana surge otra investigación y entonces lo que era ya no es. Y entonces esto es lo bonito de esta área y lo bonito de la investigación, que tenemos que seguir actualizándonos, seguir investigando. Yo creo que es un ámbito súper importante. Si bien no hablamos absolutamente nada de banco de leche, que es otro tema completamente que suma, por supuesto, que es muy importante en el impacto para estas enfermedades no transmisibles del adulto. Y bueno, para con nuestras prácticas con el recién nacido, ¿no? Entonces, creo que sí, hay muchísima área, muchos campos que se pueden mejorar en este sentido. Y sobre todo no perder esa parte del manejo multidisciplinario, ¿no? Así es. Bueno, le mandan muchas felicitaciones por su excelente exposición. Hace falta mejorar, como bien dicen, cada unidad y realizar protocolos en conjunto para prevenir la malnutrición materna y el impacto feto-neonatal. Sí, lo que comentaba de que el marco legislativo ya existe para proteger, pero pues sí, es necesario modificar algunas de las leyes que están. Sí, la obesidad familiar es un factor de riesgo para un recién nacido y muchas felicitaciones por su tema, doctora. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, pues y yo creo que, perdón, ahorita yo creo que el mail, lo podemos, o el link lo podemos, se los puedo enviar y a lo mejor en la página de la federación poder compartirlo. Es completamente gratuito, se puede hacer el curso y sin problema. E incluso si hubiera algún interés en participar, obviamente se pueden hacer llegar las cartas y pues está abierto, ¿no? Está abierto la invitación. Claro. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a dar por concluida ya por cuestiones de tiempo. Agradezco al doctor Gaspar Antonio Encalada, ¿verdad? Por su invitación a coordinar esta excelente ponencia y saludarle también, doctora. Y a nombre del doctor Moisés Quiles, pues damos por concluida
este tema, la conferencia del día de hoy. Muchísimas gracias, doctora, muchas felicidades y un gusto volver a saludarla. Muchísimas Espero poder gracias. comunicarme con usted para ver si podemos ahí programar algún tema para nuestro colegio, ¿sí? Claro Así que que sí, con gusto. también del colegio del estado de Guerrero, Colegio de Neonatólogos, un saludo especial, ¿sí? Muchísimas gracias. Gracias por la Le invitación. agradezco. Gracias a todos por la asistencia y sus comentarios. Ok, hasta luego. Hasta luego.